Tengo aquí en mis manos la famosísima Carta García. Es un documento que data del año 1899 y que ha inspirado a millones y millones de personas en todo el mundo. Es el caso de Mario Granados, mi invitado de hoy. Mario es psicólogo javeriano, también certificado en calidad total con la JUSE de Japón, y es un hombre que cuando uno se lo encuentra siempre está hablando de máximo desempeño, está hablando de calidad, de liderazgo. De verdad, Mario, que es todo un gusto tenerlo con nosotros aquí en Negocios. Juan, muchas gracias. Hace más de 30 años, como tú dices, se sembró en mí esa semilla de la excelencia y del liderazgo a través de la Carta García. La Carta García definitivamente es un concepto que diferencia la mediocridad de la excelencia. Sí. Habla básicamente que hay dos tipos de personas, el mediocre y el excelente. El mediocre es el que medio cree. El excelente es un mediocre consciente que ha decidido iniciar un camino de mejoramiento. Vamos a hablar sobre lo que es el líder omega y unos 8 componentes que son fundamentales, que hay que tener en cuenta para estar muy bien equilibrados. Aquí yo digo, hay uno que empieza el liderazgo espiritual, pero usted me dice, no, empecemos mejor por liderazgo económico y productivo. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué ese cambio? Pues mira, es importante, Juan, este concepto de liderazgo omega e inclusive diferenciarlo del liderazgo tradicional. Sí. Durante muchos años las escuelas se han dividido en productividad de liderazgo X, de liderazgo Y, liderazgo Z. Sí. Yo encontré un modelo que integra todos los liderazgos y le coloca un tinte adicional que es la valoración del ser humano, sí, y lo he denominado liderazgo omega. Sí. Entre otras cosas, un liderazgo inspirado en los grandes líderes de la humanidad. Esas 8 dimensiones a las cuales me refiero tienen que ver con el ordenamiento que un líder debe hacer de su existencia para ser integral. Entonces hay un primer aspecto que es el liderazgo económico productivo. Sí, porque muchas personas piensan que lo primero es el tema espiritual, siendo que todo lo que tú hagas, si lo haces bien, da la gloria a Dios en el espíritu. Claro. Entonces el liderazgo económico productivo, que es el primero, nos dice que solo hay 3 tipos de estados financieros, sí, que son la miseria, la pobreza y la riqueza. La miseria es cuando los gastos son mayores que los ingresos. Claro. La miseria es el primer estado económico de mucha gente. Claro. La pobreza es cuando ingresos y gastos son equivalentes. Sí. Y la riqueza es cuando siempre los ingresos son mayores que los gastos. Claro. Entonces, para un líder omega, su meta debe ser rico. Y en el campo del liderazgo espiritual, ¿qué podemos decir, Mario? Hombre, en el campo del liderazgo espiritual nos dice básicamente que una persona, si alcanza la paz interior y la felicidad, puede lograr todas sus demás metas. Por eso debemos comenzar por lo económico productivo, sí, porque la medida en que tú te vas equilibrando en la parte económica, te puede dar más claridad de que todo lo que te viene es un regalo de la existencia. Hablemos ahora de lo que tiene que ver con ese liderazgo mental. Hombre, el liderazgo mental tiene que ver con la actitud. Definitivamente, cuando una persona tiene una actitud mental positiva, puede avanzar en todas sus dimensiones. La otra cara de la moneda es el pesimismo, la actitud mental negativa, el derrotarse por las dificultades y los problemas. Sí. Para un líder omega, la actitud suple cualquier otro tipo de carencia. Sí. Hay un aspecto muy importante en el tema del liderazgo y en cualquier aspecto de la vida, que es el que tiene que ver con la salud. A usted le dicen incluso las madres y las abuelas, dele gracias a Dios que usted tiene salud. Cuando uno tiene salud, pues tiene posibilidad de hacer muchas cosas. Juan Carlos, solo se valora lo que se pierde. La salud es uno de los elementos más descuidados por el ser humano. Un líder omega por definición no fuma. Un líder omega por definición, no digo que no toma, porque hasta Jesucristo celebraba con vino sus banquetes, pero no se toma hasta el agua de los floreros. Sí. Guarda su compostura, dice no a la droga. Y trata de mantiene una vida sana fundamentada en buen comer, buen dormir, ejercicio y otro tipo de elementos que lo van potenciando. Claro, hay un liderazgo que también está planteado en estos 8, que es el liderazgo emocional. Hombre, el talón de Aquiles del líder es lo afectivo. Sí. Cuando un líder logra equilibrar ese aspecto, puede desarrollar sus demás potencialidades. El liderazgo emocional tiene que ver con 2 dimensiones, no solamente el tener un equilibrio emotivo, sino los líderes que deciden tener una relación de pareja, tener una excelente relación de pareja con unos elementos y características que las definen y las diferencian de cualquier otro tipo de relación. Claro. Y hay uno que va muy de la mano, Mario, que es el que tiene que ver con ese liderazgo familiar. Definitivamente el hogar debe ser el oasis de paz de un líder. Si un líder no puede tener paz en su hogar, entonces ¿en dónde podrá dormir en paz? Claro.
El liderazgo social, ¿qué podemos decir ahí? Mira, en el concepto del mundo moderno, las personas han encontrado en las redes sociales, una forma de interactuar socialmente y muchas veces supliendo la primera interacción del otro cuadrado, que son los seres más cercanos. Claro. Entonces un líder omega no tiene demasiados amigos, tiene amigos profundos, lo que llamamos los amigos del alma, que se convierten en consejeros o en personas que les ayudan a desarrollar su visión y misión en la existencia. Por lo tanto hay que trabajar mucho ese liderazgo. ¿Qué quiere decir que un líder omega, entonces, cómo maneja el tema de las redes sociales? Para dar un ejemplo. El líder omega, las redes sociales son fundamentales porque es su posibilidad de impactar al mundo con lo que va aprendiendo. No solamente en la comunicación de fotos, digámoslo así, o de su estado actual, sino el servicio, la frase en el momento inspiradora, los videos motivadores. Yo creo que las redes sociales, el Facebook, todas estas cosas van a terminar quebrando algún día las páginas XXX si nosotros las enfocamos por liderazgo omega. Claro, y así debería ser. Liderazgo profesional y laboral. Mira, desde el punto de vista de la productividad que aprendí en el Japón, ser productivo es cometer menos errores. Para cometer menos errores hay que mejorar la planeación, hacerlo planeado, verificar que lo que se hizo fue lo que se planeó y ajustar los procesos para mejorar continuamente. Entonces un líder omega está atento a la excelencia como el valor rector de su desempeño. Las empresas excelentes se diferencian porque van mejorando, incrementando sus estándares a partir del entusiasmo de las personas. Sí. Hay un liderazgo entonces, obviamente ya habíamos mencionado el económico y productivo, vamos a repasar. Entonces económico y productivo. Pero en su orden, ¿no, Juan? Sí. Mis últimos 10 años han sido organizar. El primero es el espiritual, pero para trabajar el concepto omega hay que comenzar por lo material. Bueno, es muy importante aclarar. Claro, del ser, muy importante. Del ser al hacer. Pero si yo hago, soy más fácil. Claro. Mira que en el Japón manejan un concepto que me encanta. Primero es bien ser. Ser una buena persona, un buen ciudadano, un buen vecino. Segundo, bien hacer, o sea, es bien tu tarea. Luego, bienestar, y es las condiciones en las que tú vives para llegar al bien tener, que son los medios. Pero he encontrado que si nosotros aliviamos la pobreza y la miseria del mundo, podemos enriquecer la espiritualidad. Es decir, me alejo un poco del pensar que muchas veces los conceptos espirituales encerrados en religiones o ritos son suficientes. Es muy importante, pero es más importante que el ser humano haga un trabajo en todas sus dimensiones para que vea que Dios está en todas partes. Hay algo que es muy importante, Mario, y que me parece, a mí me ha dado muchos éxitos, gracias a Dios, en la vida, es ese conectarse uno con la pasión, con lo que le gusta, hacerlo con ganas, con entusiasmo, con alegría. Eso encuadra en todos. Y el líder omega tiene 5 valores que lo guían. Vamos a mirar esos 5 valores, ¿cuáles son? Son muy profundos y he encontrado que reúnen todos los conceptos del liderazgo. Y que si tú logras esos 5 valores, incorporarlos en toda tu organización, familia, vamos a enumerarlo. Primero, en su orden, la excelencia. La excelencia, sí. No hay otra opción. Tú estás destinado a hacer siempre las cosas mejor. Claro. Segundo. Quiere decir, sacamos a un lado la mediocridad, las cosas a medio hacer, vamos en la búsqueda de la excelencia, es el primero. Primero, y es una obsesión. Claro, sí. Segundo, la humildad. Sí. La humildad, muy importante, es aprender del error y enseñar lo aprendido. Y ahí todos nos convertimos en aprendices y en maestros. Cuando tú pasas por desiertos, que es lo que pasa a mucha gente en su existencia, a veces uno piensa que está derrotado. La única derrota es no aprender de la caída. Entonces cuando uno se levanta de sus caídas puede enseñar mucho más fácilmente. Claro. No conozco un solo líder omega que no haya estado en la pobreza, en la miseria, que se haya quebrado, que haya tenido dificultades con su pareja, a veces abandonado, en fin. Bueno, este es el segundo. El tercero, trabajo en equipo. Un líder omega se define por un equipo de alto desempeño, o sea, son simbióticos. No puedo hablar de liderazgo omega sin hablar de equipo de alto desempeño. El equipo de alto desempeño es la fuerza del líder omega y el líder omega es el servidor del equipo, no se sirve del equipo. Entonces hay una metodología que hemos desarrollado con este nuevo paradigma, que es cómo armar equipos de alto desempeño desde las 8 dimensiones. Si tu gente hace un proyecto de vida equilibrado, la productividad se dispara en la organización. Y ese es el tercer valor. Excelencia, humildad y trabajo en equipo. ¿El cuarto cuál es? Valor, pasión. Sí. Lo que tú dijiste, si los niños dirigieran las organizaciones, tendrían mejores resultados. Los gerentes nos hemos vuelto adultos mayores muy rápido. La verdadera creatividad, demasiado serio, la verdadera creatividad se da en la alegría.
Entonces las organizaciones tienen que ser serias para el resultado y alegres para la metodología. El quinto valor lo aprendí en el Japón, el honor. El honor, mira, la lealtad, la transparencia, ¿por qué se acaban los matrimonios? Por ese valor. No hay honor. Yo le digo a una persona, amarte y respetarte hasta que la muerte los separe, y no lo cumplo. Un samurái, que es de donde yo aprendí mucho de esta filosofía, para él decir y hacer lo mismo. Y allí, cuando tú das la palabra, la cumples. Cuando tú le dices a una persona que la vas a amar para toda la vida, la palabra. Exacto, y si no, retírate. Le dices a una empresa, voy a dar lo mejor de mí, y te pagan por eso, pero independiente de eso, tenés que cumplirlo. Entonces son valores que el líder Omega desarrolla en la medida en que va implementando un modelo centrado en un concepto muy simple. El líder Omega lee 1 hora diaria de crecimiento personal. Obviamente leerá muchas otras cosas, o ve videos, porque también hay muchos multiformatos, programas como el tuyo, que hoy por hoy yo veo ese programa, más de 2,5 millones de personas mirando estas entrevistas en YouTube, en Facebook. Dice, hombre, esto es un canal de información, es una universidad permanente. Porque uno, desafortunadamente, hoy que está a un clic de distancia de la información, ha desperdiciado ese clic. Entonces deberíamos utilizar más este dedito para aprender y menos para reprender. Exactamente, o sea, hay que poner cuidado todo ese tiempo que estamos dedicando a internet y a redes sociales y a la televisión inclusive. ¿Qué tipo de contenidos estamos consumiendo? ¿Es contenido basura? Porque hay muchísimo, hay que decirlo. ¿O es contenido que sea útil, que me ayude a mí a crecer y a dinamizar mi entorno de manera positiva? Juan Carlos, yo soy un usuario permanente de estos programas, porque cada persona que se sienta aquí tiene una historia que contar. Y si los jóvenes están viendo esto, son los emprendedores del mañana. ¿Qué es emprender? Entusiasmarse por una idea que creemos que nadie la tiene. Yo aprendí con los japoneses que la mejor idea es copiar las ideas buenas de los demás. Exactamente. Mario, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en el programa. Juan Carlos, muchas gracias, y para todos recuerden que es más importante ser feliz que ser importante. Muchas gracias. Este es Negocios, ya regresamos.